Dios te bendiga, hermano, un gusto estar contigo una vez más. Le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos una vez el día de hoy a poder continuar con nuestro estudio bíblico. Bien, el día de hoy vamos a estar estudiando el tema acerca de la revelación de Dios, cómo Dios se nos revela, cómo nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a estar estudiando en este día, y este tema lo vamos a titular Dios nos habla. Bueno, vamos a iniciar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya sabemos, en el encuentro anterior aprendimos que es posible conocer a Dios por medio de nuestra inteligencia, ¿verdad? Sin embargo, también estuvimos viendo que para poder conocerlo mejor y sobre todo para poder ser sus amigos, Él mismo ha querido comunicarse con nosotros, ¿verdad? Dios ha elegido poder tener una comunicación directa con los seres humanos, con los hombres. Él es quien escogió comunicarse con nosotros de diferentes maneras. Entonces a esto es a lo que nosotros le llamamos revelación. La revelación, hermano, es el acto de amor por el cual Dios nos ha hablado y se nos ha dado a conocer. Amén. Entonces, justamente para poder entender mejor acerca de cómo Dios se nos revela, vamos a ilustrarnos a través de la lectura de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Bien, en esta historia vamos a ver cómo nos narra la Biblia. La Biblia nos cuenta la historia de un joven que vivía en el templo al servicio del Señor, ¿verdad? Su nombre era Samuel, como ya lo sabemos. Y una noche, mientras estaba durmiendo el niño, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre y le llamaba Samuel, Samuel. Él se levantó y fue donde el sacerdote Elí, que era quien estaba cuidando de él dentro del templo. Pensando que quién lo había llamado, el niño fue hasta donde Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Elí le dijo: niño, yo no te he llamado, ve a acostarte. Pero sucedió que Samuel fue a acostarse y por segunda vez escuchó que lo llamaron Samuel, Samuel. Y nuevamente se acercó a donde el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? El sacerdote insistió y le dijo: ve a acostarte, yo no te he llamado. Y aconteció que nuevamente escuchó el mismo llamado. Entonces, cuando se acercó a Elí, Elí entendió que era el Señor quien estaba llamando a Samuel. Entonces Elí le dijo: ve a acostarte, y si vuelves a escuchar que te llaman, entonces responde: aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. Sucedió de esta manera. Cuando Samuel volvió a escuchar el llamado de Dios, respondió tal como el sacerdote le había dicho: aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Entonces, dice la Biblia que desde aquel entonces Dios habló con Samuel, se comunicaba de una manera directa con él, ¿verdad? Y Samuel se convirtió en profeta y estuvo siempre atento para escuchar la palabra del Señor. Hermano, esto es a lo que nosotros llamamos revelación, el poder escuchar la voz de Dios, el que se haga posible que Dios se comunique con nosotros de la manera en que Él escoja, porque hay diferentes formas y maneras en las que Dios habla. Y es para eso que nosotros tenemos que estar atentos, aprender a escuchar su voz, ya sea a viva voz o a través de su palabra, a través de las enseñanzas de la iglesia, a través del magisterio, a través de la tradición de la iglesia.
Entonces hay diferentes formas y para eso nosotros tenemos que adentrarnos en el conocimiento y en tener una relación más cercana, más estrecha con el Señor para poder aprender a escucharlo y hacer su voluntad. Amén. Ahora, lo más importante sobre la revelación es que en ella Dios no solo nos da informaciones útiles, sino que se revela a sí mismo dándonos su amor, ¿verdad? El primer sentido por el cual Dios se quiere revelar al hombre es para que el hombre sepa y conozca de cómo Él nos ama. Es la primera intención que Dios tiene, que el hombre entienda cómo nos ama y cuánto nos ama. Dice, y entonces Él va a mostrarnos su voluntad, enseñándonos todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación y sobre todo comunicándonos su propia vida. Es increíble cómo Dios quiere mostrarnos su propia vida, su propio querer, su propio ser, para que nosotros aprendamos a conocerlo mejor. Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Entonces, la palabra de Dios dice: en el pasado, muchas veces y de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Entonces, vemos que Dios en el pasado, hablando del Antiguo Testamento, hablaba a los hombres a través de sus profetas. Pero ahora, en este tiempo, Dios escogió hablarnos a través de su Hijo Jesucristo, que es la palabra encarnada de Dios. Que se entienda, Jesucristo es la palabra encarnada de Dios y se dio a conocer a través de Jesús en plenitud. Amén. Vamos a ver qué nos dice la reflexión de la carta a los Hebreos. Dice, la carta a los Hebreos que hemos leído nos enseña que Dios habló en el pasado de muchos modos. Se refiere a toda la revelación en el Antiguo Testamento, por la cual Dios crea al pueblo de Israel, lo libera, lo educa y no lo abandona a pesar del pecado. Pero la misma lectura explica que la revelación llega a su momento más importante con Jesús, el Hijo de Dios. Él es la palabra definitiva del Padre, pues con su vida, enseñanza y sobre todo con su muerte y resurrección nos salva y nos hace vivir en comunicación con Dios. Entonces, hermano, tenemos claro que en Jesús Dios se reveló de una manera plena y nos dio a conocer cuánto nos ama. Porque recuerda que fue Jesús quien subió a una cruz y dio su vida por nosotros. Ahí Jesucristo, Dios Padre, mostró su amor eterno para con el hombre, su amor fiel, su fidelidad eterna, incluso con aquellos que le somos infieles en muchas ocasiones a Dios porque no correspondemos a su amor, a su llamado, a lo que Él quiere de nosotros. Amén. Ahora, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Acompáñame a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Segunda de Tesalonicenses. Dice: así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendimos de mí, sea de palabra o por carta. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está escribiendo a la comunidad de Tesalónica.
para animarlos a que sigan siendo fieles a las enseñanzas que Él en algún momento, cuando estuvo de paso, les dio a cada uno de ellos. Y los exhorta y los anima a que se mantengan firmes en esa enseñanza, que se mantengan fiel a la tradición, porque como dije en un inicio, a través de la tradición es de una manera también muy particular como habla Dios. Y esta puede ser escrita o también de manera oral, ¿verdad? La tradición es aquello que se transmite de generación en generación de una manera oral o de una manera escrita. Tenemos la escritura, que es la parte bíblica y es la revelación de Dios a través de su palabra, y la sagrada tradición también nos enseña que lo que comunicaron generación en generación a viva voz es lo que hoy conservamos en la iglesia como una enseñanza también de parte de Dios, a través de la cual Él mismo se ha querido revelar. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice la reflexión de Segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios: la revelación divina, que tiene como contenido principal la vida misma de Jesús, no quedó en el pasado, pues el Señor ha encargado a la iglesia que la transmita hasta el final de los tiempos. El fragmento de la segunda carta de los tesalonicenses que hemos leído nos enseña que esta transmisión se realiza de viva voz o por carta, como ya lo había dicho, ¿verdad? Lo que significa que la revelación llega a nosotros por la predicación de los apóstoles y sus colaboradores de dos maneras. Atención, hermano, con esto. Dice, la primera forma, a través de la Biblia, que es el testimonio escrito de la revelación, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las maneras en que Dios se nos revela y nos habla, ¿verdad? A través de la Sagrada Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo, y tenemos la certeza de que es por eso que Dios nos está hablando, la palabra escrita del Señor Jesús, de Dios mismo. Amén. La segunda forma es a través de la tradición apostólica, es decir, la enseñanza que nos transmitieron los apóstoles de Jesucristo, aquellos que Jesús mismo escogió para que guíen a su iglesia, para que dejen la enseñanza a su pueblo. Amén. A través de la tradición apostólica, que es la enseñanza de los apóstoles, transmitida de generación en generación en la iglesia. Hermano, la enseñanza de los apóstoles, hay que tener muy claro, fue transmitida a viva voz, pero fue transmitida a su iglesia. Y es por eso que es la iglesia la que tiene la autoridad y potestad de parte del Espíritu Santo para poder impartir enseñanza a sus hijos, a su pueblo, al pueblo escogido del Señor. Amén. Esta tradición es tan importante que gracias a ella conocemos cuáles son los libros que conforman la Biblia. Imagínate, la tradición de nuestros apóstoles es aquella que nos dejó la enseñanza de cuántos libros tiene la Biblia y de toda la enseñanza del canon bíblico que vimos en una de las primeras enseñanzas en este mismo estudio. Amén. Entonces, dice, esta tradición es tan importante que gracias a ella conocemos cuáles son los libros que conforman la Biblia, y por ella los sacramentos de la iglesia han llegado hasta nosotros, ¿verdad? Porque es a través de la iglesia que se nos ha dado a conocer los sacramentos que el Señor dejó como vía de salvación y de comunicación con Él. Ahora, hay que entender también, hermano, que en la revelación Dios nos habla
a todos, ¿verdad? Sin excepción, en la revelación Dios nos habla a todos. Me habla a mí y me puedo dar cuenta lo importante que soy para Él. Imagínate cuando Dios nos habla de una manera tan directa como tal vez te ha pasado en algún momento a ti a través de su palabra o de su tradición. Lo primero que nosotros vamos a sentir y nos vamos a poder dar cuenta del amor de Dios, como siendo un Dios glorioso, majestuoso, que según describe la palabra de Dios, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Hermano, se hace tan pequeño, se abaja para poder comunicarse conmigo, contigo, con los hombres, que no somos para nada, hermano, dignos de su grandeza, de su amor. Sin embargo, Él ha escogido comunicarse con sus hijos. Y esto es sencillamente porque nos tiene un amor eterno, nos ama con un amor eterno, con un amor de novio, con un amor celoso. Y es por eso que Él ha escogido comunicarse con sus hijos. Amén. Y así es como tú también te vas a poder dar cuenta de lo importante que eres para Él. Poco a poco vamos a ir conociendo de sus enseñanzas, las que tiene la palabra de Dios para mí, para ti, y así vamos a poder entender la grandeza del amor sublime de Dios. Hermano, la tradición de la iglesia o lo que transmitieron sus apóstoles también nos habla a través de la enseñanza de la Iglesia Católica, del compendio de la Iglesia, ¿verdad? Del catecismo de la Iglesia. En el numeral número 6 del compendio del catecismo dice: ¿qué revela Dios al hombre? Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y es el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. Mira lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia, la tradición de la Iglesia en la revelación de la enseñanza de la tradición, que Dios en su bondad y sabiduría, solamente por su bondad y sabiduría, se revela al hombre por medio de los acontecimientos y palabras. Hay muchas ocasiones en las que Dios no solamente se comunica con nosotros a través de su palabra, como lo dije en un comienzo, sino también a través de acontecimientos diarios, cotidianos que vivimos. Tenemos que aprender a tener oído fino para escuchar la voz de Dios, ojos, miradas espirituales para poder ver cuándo es Dios el que está actuando en mi día a día, en determinados momentos y en ciertos acontecimientos que se dan en mi vida. Entonces voy a poder descubrir que Dios está presente en todo tiempo, en todo momento, en cada segundo de mi vida, hablándome y guiando mis pasos. Amén. Dice, Él se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Amén. Es en su Hijo Jesucristo que se dio a conocer de una manera plena. Y esto Él mismo lo preestableció por puro amor y por pura misericordia. No porque ni tú ni yo lo merezcamos. Amén. Y esto hay que tenerlo claro. Dice, y este designio consiste en hacer partícipe de la vida divina a los hombres. Imagínate, wow, Dios quiere que nosotros
seamos partícipes de la divinidad de la que Él goza, de la que Él es dueño y poseedor. El amor de Dios mira en nosotros a hombres y mujeres santos y santas que Él mismo ha establecido que lleguemos en algún momento poder llegar a ser. Esta es la misión y el cometido principal de Dios, hacer de nosotros hombres y mujeres santos, y por eso nos habla en todo tiempo para que, guiados por su palabra, guiados por su amor, podamos llegar a esta santidad tan anhelada y participemos de la divinidad de Él en el reino de los cielos. Hermano, es increíble y de verdad nos quedamos sin palabras ante tanto amor que Dios nos tiene. Y esto es lo que nos enseña también la iglesia. Y ha enseñado desde un inicio, desde el primer día en que fue instituida por Jesucristo, que el amor de Dios va por encima de nuestro raciocinio humano. Y aunque no lo podemos entender, sencillamente tenemos que tratar de acogerlo, porque Él mismo preestableció así todas estas cosas. Amarnos sin límite, amarnos hasta el extremo. Y nosotros tenemos que aprender a corresponder a este amor, abriendo nuestros oídos, tratando de buscarlo más en oración, de tener más coloquio con Él, una amistad más estrecha para que cada vez mi ser, mi espíritu pueda alimentarse mejor de lo que Él me enseña. Amén. Entonces, querido hermano, es nuestro compromiso y el de nuestra familia que queremos ser como Samuel, ¿verdad? Es un compromiso que debemos adquirir hoy, llegar a ser como Samuel. No despreciar nunca las palabras del Señor. Antes bien, escuchar siempre su mensaje con atención y devoción como Samuel lo hacía. Y por eso Samuel fue acreditado como uno de los más grandes profetas que pudieron existir en el Antiguo Testamento. Bien, hermano, el día de hoy vamos a desarrollar entonces una tarea que tengo para ti. Y por favor me gustaría que tomes nota de las preguntas que te voy a dictar. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿habías escuchado la historia de Samuel? ¿Cómo crees que se sintió al saber que Dios le hablaba? ¿Habías escuchado la historia de Samuel? ¿Cómo crees que se sintió al saber que Dios le hablaba? En la segunda pregunta dice lo siguiente: Dios nos habla hoy. ¿Cómo podemos escuchar su voz? ¿Verdad? Vas a tener que responder cómo podemos escuchar la voz de Dios en estos tiempos. ¿Cómo? Amén. Bien, continuamos con la tercera pregunta. Dice lo siguiente: según la carta a los Hebreos, ¿de qué manera habló Dios en el pasado y de qué manera nos habla hoy? Según la carta a los Hebreos, ¿de qué manera habló Dios en el pasado y de qué manera nos habla hoy? Cuarta pregunta: ¿cómo nos llegan las enseñanzas de los apóstoles según San Pablo? ¿Cómo nos llega la enseñanza de los apóstoles según el apóstol Pablo? ¿Verdad? Quinta pregunta. Es un ejercicio que vas a tener que desarrollar y dice de la siguiente manera: escribe con tus propias palabras lo que entendiste sobre la tradición apostólica. Escribe con tus propias palabras lo que entendiste sobre la tradición apostólica y comparte lo que escribes con tu familia, con los que están a tu alrededor y con tu catequista, con la persona que te está instruyendo en cada uno de estos temas, en este caso conmigo, ¿verdad?
asegúrate de que has comprendido bien este importante modo de hablar de Dios. Bien. La sexta pregunta dice, ¿qué significa que Dios se revela? ¿Qué significa que Dios se revela? Séptima pregunta, ¿qué nos revela Dios? ¿Qué nos revela Dios? Octava pregunta, ¿cómo llega hasta nosotros la revelación? ¿Cómo llega hasta nosotros la revelación? Novena pregunta, dice, ¿cómo se habrá sentido Samuel al saber que Dios lo llamaba para hablar con él? Imagínate, ¿verdad? Esto sería dentro de una experiencia personal. ¿Cómo te sentirías tú poniéndote en lugar de Samuel al escuchar que Dios te habla? Tienes que responderlo de una manera, creo que muy personal. Y la décima pregunta dice, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, se dice que Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras del Señor. ¿Qué enseñanza deja esta actitud de Samuel a ti y a tu familia? ¿Verdad? ¿Qué enseñanza queda para ti y tu familia al saber que Dios te habla y tú no dejarías caer o perder, desperdiciar ninguna sola de las palabras que Dios te dé? Hermano, para culminar este tema, que no ha sido muy largo, ¿verdad? Vamos a terminar con una breve oración tomando ciertas citas bíblicas del Salmo 138. Bueno, te invito a que cierres tus ojos en un momento y repitas conmigo esta oración para culminar esta enseñanza. Señor, doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque en el día en que te llamé tú me escuchaste y diste fuerza a mi alma. Por eso, Señor, mi alma te alabará. Te alabarán, Señor, hasta los poderosos de la tierra, cuando escuchen las palabras de tu boca. Todos cantarán los caminos del Señor, porque su gloria es grande. El Señor es admirable, se fija en el humilde, pero de lejos conoce al orgulloso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, un verdadero gusto haber estado contigo una vez más. Por favor, aprovecha al máximo esta enseñanza, disfrútala, medítala, estúdiala y lo más importante, grábala dentro de tu corazón. Y recuerda que a pesar de nuestra indignidad, de la tuya y de la mía, tienes que tener claro y presente que Dios se nos revela por pura misericordia y porque te ama con amor eterno. Que tengas un bendecido día en el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga.